¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Ulrike Broschek. Ella es subgerenta de sustentabilidad de la Fundación Chile y además lidera Escenarios Hídricos 2030, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ulrike? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Una invitación que te hemos hecho para conversar porque seguramente muchos se han percatado, sobre todo en la zona central de nuestro país, centro-sur, tal vez, que hasta ahora no ha llovido prácticamente nada. Los efectos de la escasez hídrica por un lado y la sequía por el otro, que son términos que hay que diferenciar, están haciendo mella y vemos que al parecer, si bien esto venía más o menos predecido, que con el tiempo esto iba a ocurrir, estamos en un escenario que puede ser aún más pesimista. Quería preguntarte, ¿cómo ven ustedes este presente 2021 mirando los meses que se vienen, además de cara al verano? Se viene muy crítico, ya esto estaba completamente pronosticado por todos los estudios, diagnósticos y proyecciones que han habido, ¿cierto? Y lo estamos viendo, se está manifestando este pronóstico, y es nuestro nuevo escenario en definitiva, un escenario de escasez de agua, de profunda sequía, y de una crisis hídrica que empieza a instalarse y donde vamos a empezar a ver cada vez más, ¿cierto?, el impacto que significa la falta de agua en los distintos territorios y cómo se está dando. ¿Esos efectos se pueden diferenciar por etapas? Por ejemplo, ¿en qué etapa estamos ahora y cuál es la etapa que vendría? Se habla de que estamos en una etapa como de un pic de sequía, que después puede que como que amilane un poco, ¿cierto? Baje un poco ese nivel de sequía. Sin embargo, es solo un poco, porque la tendencia a futuro es la baja de precipitaciones a lo largo de prácticamente todo nuestro país. Por lo tanto, en términos de etapas, la verdad es que digamos, lo que pase año a año es bastante impredecible, ¿cierto? Depende de los fenómenos meteorológicos. Sin embargo, desde el punto de vista climático, este es un escenario que se va a tender a perpetuar y los niveles de déficit que se han estimado van entre los 30 hasta 60% en algunas zonas del país. Ustedes han estado viendo los efectos de la sequía que entiendo en el territorio son bien importantes. O sea, estamos viendo datos a partir de estudios que muestran que hay problemas ya en la superficie, que esto también puede afectar a sectores productivos. ¿Cómo es la situación actual desde ese punto de vista? O sea, absolutamente compleja porque eh, lo que teníamos visto es que, y lo que nosotros habíamos analizado desde la Fundación Chile es que de acuerdo a los balances hídricos que teníamos, estamos usando y demandando más agua que la que físicamente está llegando al territorio, a cada territorio del país, ¿ya? O sea, tenemos una mayor demanda que la disponibilidad física. Por lo tanto, el cómo se sostiene toda la actividad del consumo humano, de las actividades productivas, básicamente es en relación a las reservas de agua que tenemos como acumulado en la nieve, ¿cierto? Los deshielos de los glaciares y las napas subterráneas. Sin embargo, en la medida que hemos continuado en esta demanda de agua, que además ha sido creciente en los últimos años, estamos agotando esas reservas. Por lo tanto, realmente por eso yo hablo de que el impacto lo vamos a ver a continuación, porque cuando se empiecen a agotar estas reservas, cosa que ya está pasando, donde la gente se puede percatar en el territorio, ¿cierto?, de que los pozos de agua se van profundizando, se van secando las norias, vamos a tener que empezar probablemente con algunas medidas ya más severas. Hay un retroceso también de la actividad productiva, del desarrollo productivo agrícola, hay una migración de la actividad productiva agrícola desde la zona centro del país hacia la zona sur, hay una migración también rural, campo-ciudad, la gente en las zonas rurales se va quedando sin el agua y sin capacidad de sostenerse, y lo que estamos viendo es que algo que era muy silencioso, ahora se está viendo prácticamente todos los territorios,
pero nosotros a nivel país, institucionalmente, todavía no estamos preparados para enfrentar esta situación, por lo tanto esto solo se va como agravando. Tú decías que era como la punta del iceberg lo que estamos viendo, o sea, lo que se viene es peor. Claro, porque tenemos ciertas reservas que podemos usar, entonces para el consumo humano, por ejemplo, en las zonas urbanas, hemos podido usar las reservas, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, en la región metropolitana ha existido un trabajo coordinado entre las organizaciones de usuarios, el sector de agua potable y saneamiento con el gobierno, para priorizar el consumo humano y no dejar a Santiago, por ejemplo, sin agua. Sin embargo, tenemos que ver por cuánto tiempo podemos seguir reservando agua y haciendo esto, si es que sin estar tomando medidas más estructurales de cambio en relación a cómo nos preparamos a esta situación y cómo logramos salir hacia un desarrollo que se sostenga en el tiempo, donde podamos sostener la actividad y además podamos recuperar estas reservas para poder mantenernos, digamos, en el desarrollo futuro. Claro, Rick, porque ya se están viendo, por ejemplo, que las sanitarias tienen que tomar medidas de infraestructura justamente para asegurar el consumo humano. Hay lugares, por ejemplo, donde tienen que acudir a lagunas para abastecer a ciertos sectores. Pareciera ser como un poco inminente que haya racionamiento. A lo mejor pudiera ser dentro de este año en algunos lugares, es algo que parece que se ve venir. Yo lo que entiendo es que como esto venía del 2019, ha existido ya un flujo, ¿cierto?, de trabajo y de comunicación entre los sectores de manera de asegurar el consumo humano, al menos en las ciudades, ¿ya? El sector sanitario en ese sentido ha estado trabajando activamente en asegurar la provisión, ¿cierto? La pregunta es por cuánto tiempo más se sostiene eso, porque finalmente nos estamos empobreciendo como país, porque igual también necesitamos el desarrollo productivo, pero sin hablar de las zonas rurales, las comunidades vulnerables que ya no se sostienen bajo esta situación, los camiones aljibes que eran una medida momentánea, ya son una medida estructural creciente, y entonces en este momento ya estamos retrocediendo como país, creo yo, nuestra capacidad de desarrollo, y estamos quedando muy atrás porque no se están tomando las medidas estructurales, como digo, necesarias para enfrentar esta situación de manera real. Enfrentarla es complejo, no es fácil. Hay países que han estado en esta crisis y se han demorado 15, 20 años para poder salir, pero con una decisión firme, de mucho trabajo, mucho esfuerzo y recursos para hacerlo, y en Chile la verdad es que ese camino todavía no se está tomando. ¿No hay un sentido de urgencia? ¿No lo ves tú como debería meditar avanzar en esto? Es que cada vez que tenemos el problema se coloca el sentido de urgencia, pero creo que no hay una claridad desde el Estado, no hay una claridad desde el gobierno de cuáles son las medidas que tenemos que desarrollar y no está la agilidad para llegar a la acción. Entonces, hemos estado durante muchas administraciones dándonos vuelta en diagnósticos para entender el problema, donde se han ido generando propuestas que están sobre la mesa. Hay propuestas desde todos los sectores, sin embargo, algo ocurre que no las llevamos a la acción. Entonces, estamos como estancados en el problema, en el diagnóstico, pero todavía no estamos viendo nada de la implementación de las soluciones. Las mismas reformas, la reforma al Código de Aguas, por ejemplo, se está haciendo, lleva 12 años y todavía no sale. Entonces, la lentitud en el avance del proceso de transformación que necesitamos no es acorde a la magnitud del problema de la crisis hídrica y del cambio climático, digamos, que nos está afectando como país, el cómo lo estamos abordando. Y que además va avanzando más rápido. O sea, igual han salido algunas iniciativas que pudieran ayudar, por ejemplo, la ley de humedales. Se apunta mucho a tratar justamente de conservar los ecosistemas porque si ponemos a tratar de aumentar las reservas con más embalse, al parecer no se va a llegar a tiempo. Claro, o sea, necesitamos una mejor gobernanza, de todas maneras, en los territorios, en el nivel nacional también, una institucionalidad líder del agua que pueda
coordinar el desarrollo de una política hídrica país, ¿cierto? Construida por todos los sectores, debidamente desde los territorios, para y una institucionalidad también a nivel local, a través de los organismos de cuenca, que necesitamos instalar y que en Chile no hemos avanzado. Nosotros somos uno de los 2 países OCDE que no tiene organismos de cuenca, todos los demás ya lo tienen, llevan muchos años en ese camino, y necesitamos priorizar, digamos, la conservación de los ecosistemas que sostienen el ciclo hidrológico, conservando y protegiendo y también reparando, ¿cierto?, los humedales, los ríos, las riberas de los ríos, que los hemos ido degradando por falta de agua, porque los hemos estado sobreexplotando. Entonces tenemos que regular también las extracciones de agua para nuestras actividades productivas, que se tienen que modernizar. O sea, nosotros hoy día en consumo agrícola tenemos una eficiencia de riego del 50%. Si estamos en el medio de una crisis, en un escenario ya instalado, la pregunta es ¿por qué no hemos logrado tener una política seria, digamos, que avance hacia una efectiva eficiencia del uso del recurso en todos nuestros procesos productivos? Y necesitamos entonces que los procesos productivos se transformen y requieran menos agua. De otra forma, no vamos a poder sostenernos en este nuevo escenario. Y luego tenemos que ver cómo generamos agua, ¿cierto? Cómo almacenamos y reservamos el agua que tenemos cuando está como excedente, ¿cierto? O sea, lo que está pronosticado es que vamos a tener menos frecuencia de lluvias, pero cuando ocurran esas lluvias van a ser más intensas. Sin embargo, la sequía y estos estudios que hemos hecho demuestran que el suelo ha perdido su capacidad de esponja, de drenaje del agua, de infiltración, porque está seco ahora, entonces ya no sigue húmedo. Entonces, cada vez que llueve, tenemos que preparar el suelo haciendo obras de infiltración, como zanjas de infiltración, amunas, cochas, joyas. Hay montones de técnicas ancestrales que se están haciendo a nivel latinoamericano, ¿cierto? Con mucho éxito, para preparar a los suelos de manera que cuando caiga esa lluvia, la podamos captar en el suelo, infiltrar y recargar las aguas subterráneas para recuperar reservas. Entonces, todo ese tipo de medidas toman tiempo, lo bueno es que son medidas de corto plazo, son de bajo costo y un impacto positivo ambiental y social gigante. Sin embargo, no las estamos haciendo, cuando otros países ya están en ese camino por ejemplo, para la reactivación económica en la pandemia, hicieron todo ese tipo de medidas, porque eso generó mucho empleo local en cada región, y acá no vemos ningún tipo de soluciones de ese tipo. Solamente vemos profundización de pozos, que es algo que nos preocupa muchísimo, porque eso profundiza el problema, porque la napa entonces la seguimos secando, ¿cierto? Un plan de embalses que se ha, digamos, diseñado, pero que todavía no ocurre, y digamos, estamos como faltos de creatividad en las soluciones cuando todas las propuestas están y se pueden hacer en el corto plazo. Estamos junto a Ulrike Broschek de la Fundación Chile conversando sobre los escenarios hídricos o el escenario hídrico que enfrenta nuestro país, pero nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque queremos seguir conversando con ella sobre las soluciones, sobre la creatividad que hay que tener para enfrentar este problema y que hace tanta falta acá en nuestro país. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en Senado Conecta junto a Ulrike Broschek de la Fundación Chile, subgerente de sustentabilidad, bien digo, y también líder de escenarios hídricos 2030. Nos estabas comentando sobre la creatividad que hace falta para enfrentar este problema. Y ahí aparecen medidas que son como bien innovadoras, que uno no había escuchado antes, ¿no? Y hay otras que a lo mejor no son tan nuevas como el riego, mejorar el riego tecnificado, por ejemplo, que tampoco se están usando. Entonces, hay como una mezcla de cosas en las que sí se podría avanzar para tener mejores resultados. Así es, hay varias soluciones, hay un espectro amplio que tienen que ver con soluciones emergentes de tendencia a nivel mundial, porque entregan mucha resiliencia frente a los efectos del cambio climático, como lo son las llamadas, ¿cierto? Soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con
cómo preparamos al suelo, cómo conservamos toda la infraestructura natural que tenemos, que nos entrega el ciclo hidrológico, como la conservación y recuperación de ríos, riberas, glaciares, los humedales, las vegas, ¿cierto? Son todos sistemas que hoy día son parte del ciclo de agua y que nos entregan la provisión y la oferta, disponibilidad de agua que tenemos para todos los servicios ecosistémicos que se prestan, ¿no? Para el consumo humano, para la actividad productiva y para todo lo que es la biodiversidad. Ese tipo de soluciones son muy interesantes porque son de bajo costo, son de rápida implementación, y nuestro territorio tiene un gran potencial de aquello, y nosotros hemos estado degradando hasta ahora todos estos sistemas por la sobreexplotación del recurso para las actividades productivas. Entonces urge, digamos, la protección, la conservación de los sistemas que todavía están, y la reparación, ¿cierto?, de los sistemas que hemos ido degradando. Y por otro lado también lo que yo hablaba antes de la preparación del suelo, ¿cierto?, para que infiltre mejor el agua y podamos recargar las napas cada vez que ocurren las lluvias que van a ser más intensas. Fíjate que ahí nosotros en los estudios que hemos hecho es que existen zonas naturales de los territorios donde hay buena infiltración de las aguas cuando ocurren. Sin embargo, esto se puede promover con técnicas ancestrales, como las cochas, las amunas, que son drenes de infiltración, piscinas de infiltración, y donde de alguna manera se promueve captar esta agua lluvia para infiltrarla y recuperar así las reservas de agua. Ese tipo de técnicas son muy relevantes. Nosotros hemos estado viendo procesos de lluvias intensas donde nosotros dejamos pasar el agua, y la idea acá es buscar retenerla el mayor tiempo posible en el valle, ¿cierto?, en la cuenca hidrográfica. Entonces, pero para eso tenemos que hacer estas técnicas, y tenemos que también promover la reforestación con cobertura vegetal, con especies nativas, ¿cierto?, que hemos ido degradando, porque también tienen esa capacidad de captar agua, de captar humedad, de hacer llover también incluso, y sembrar, digamos, lo que se llama sembrar agua. Entonces, todo ese tipo de actividades son muy emergentes, pero en Latinoamérica ya se están haciendo mucho, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México hay políticas para la masificación de este tipo de soluciones, que además son de muy bajo costo, como decía. Entonces, eso es muy relevante por un lado. Y por otro lado está la eficiencia que tenemos que hacer para nuestros procesos productivos, y ahí estamos en una tarea al debe. Hemos estado avanzando en eficiencia, pero la verdad es que la velocidad con la que estamos haciendo aparentemente no es suficiente con la velocidad del cómo avanza la crisis hídrica. Ulrich, pero esto también parece ser que requiere, o definitivamente requiere una mirada más integral, porque ustedes han hecho estudios, por ejemplo, de la cuenca del río Maipo, también en el Maule, también se han percatado de incluso cambios en el uso del suelo, o sea, situaciones que podríamos decir van todo lo contrario a lo que se debería hacer para mejorar justamente el suelo. También hay otros temas como la degradación del bosque nativo, la desaparición de bosque nativo en algunos lugares. Así es, o sea, nosotros hemos visto como más bien la demanda de agua y el requerimiento en los sectores productivos ha ido en aumento, y lamentablemente, por ejemplo, cada vez que se hace la eficiencia del uso del agua, no se ha traducido en una eficiencia y un ahorro de agua para el sistema, para sostener o para recuperar reservas, por ejemplo, o para distribuir mejor el agua, por ejemplo, para todas las comunidades que se han estado quedando sin agua, sino que más bien se ha traducido en ampliación de superficie de riego. Entonces, hoy día vemos como hay actividades que se van subiendo a laderas de cerro, y entonces es muy importante que en esto se vayan generando políticas, ¿cierto?, serias, robustas, con estrategias de desarrollo, pero con una debida planificación, donde el Estado tiene que ocupar un rol fundamental de alguna manera generar los espacios y los incentivos adecuados para que esto ocurra, para que estas soluciones se puedan implementar y que efectivamente logren el efecto de seguridad hídrica que necesitamos para los territorios y para el desarrollo. Entonces, el piso debiese ser, primero, sostener toda la actividad que tenemos,
con las medidas que yo hablaba, con una mejor gobernanza y mejor institucionalidad de agua, y luego de eso, que hayamos logrado eso, podemos seguir creciendo, pero hoy día estamos en el mundo al revés, estamos creciendo indeterminadamente, ¿cierto? Infinitamente, sin pensar en que no es sostenible lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo basado en las reservas de aguas que nos quedan. Y estamos en el mundo al revés, tal como dices tú, si miramos además que otros países avanzan más rápido que nosotros, siendo que Chile tiene mayor riesgo que esos países de enfrentar un escenario hídrico mucho más crítico. ¿Eso es así? Así es, de acuerdo al Water Resource Institute, ¿cierto? En sus estudios que han hecho a nivel mundial, Chile es uno de los 18 países a nivel mundial más afectados por la sequía, ¿ya? Pero es el único país latinoamericano que está afectado por una sequía gravitante y es uno de los 4 países con mayor riesgo porque la tasa de cambio, la velocidad del cambio que ha ocurrido es muy rápido, lo que genera mayor vulnerabilidad en nuestro caso como país para adaptarnos a esta situación. Sin embargo, nosotros somos los que hemos reaccionado de manera más lenta a esta situación. Estamos en una situación como inmóviles, ¿cierto? Sin un actuar, sin una institucionalidad de agua que pueda liderar una transición hídrica para salir a buscar una seguridad hídrica que se tiene que hacer intencionadamente. Esto no va a ocurrir mágicamente, no va a haber voluntades así como de la nada, ¿cierto? Cambiando la forma en que hacemos las cosas. Aquí se tiene que hacer un cambio radical. Y todos los países hasta ahora que son referentes a nivel mundial, que tuvieron su crisis hídrica, cambiaron radicalmente el actuar y entendieron que era un tema serio y que había que invertir esfuerzo, coordinación para hacerlo. Pero como decía yo anteriormente, nosotros hemos estado haciendo esfuerzos cada 4 años, en cada periodo gubernamental, que hemos ido reciclando, partiendo de cero cada vez. Entonces hoy día tenemos muchos diagnósticos, tenemos muchas propuestas, y la pregunta es cuándo empezamos a actuar, y por lo tanto nos parece que es fundamental lo que puede hacer el próximo gobierno en los próximos años. Va a ser fundamental las medidas que se tomen en ese momento para avanzar. Sin embargo, tiene que ser un plan robusto. No basta con los slogans de la priorización de usos del agua, la reforma al código o qué sé yo, sino que se necesitan medidas concretas, digamos, pero robustas y de un espectro amplio de acciones. No es una u otra, son varias acciones las que hay que hacer. Y además, el territorio de nuestro país es muy grande. Tenemos 101 cuencas hidrográficas donde se tiene que hacer la pega, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos si es que estábamos pensando solamente hacerlo desde el punto de vista del centralismo en Santiago? No, esto tiene que ocurrir en cada uno de los territorios. Entonces ahí está el tema también de los nuevos gobernadores regionales, que yo creo que hay una oportunidad ahí muy relevante de un trabajo en cada una de las regiones, digamos, en torno a este tema. Eh, Quedándome en el tema de las cuencas hidrográficas que mencionabas, en la actualidad, ¿cuáles son las que están más complicadas, donde están o agotadas o a punto de agotarse o agotándose por estos días? Mira, la verdad es que la mayoría, prácticamente todas las cuencas de la zona centro y norte del país están en una situación ya francamente comprometida, si se pudiera decir de esa manera, ¿ya? Y ahí hay, en el norte hay una sequía estructural, hay una escasez estructural de agua. En la zona centro es la que en los últimos años se ha visto más afectada, ¿cierto? Sin embargo, se sostiene la situación en el norte y esto avanza hacia el sur. Si eso es lo preocupante, que esto en el fondo ha ido generando sacrificio de territorio a lo largo del país, de norte a sur. Entonces se ha ido trasladando el problema y el país, digamos, se ha ido limitando en su desarrollo diversificado, rural, de las comunidades. Yo mencionaba que hay una migración campo-ciudad. La gente en las comunidades no logra sostenerse frente a esta situación. Entonces hay una pérdida que no hemos cuantificado realmente, porque como no ha existido una institucionalidad de aguas que haya liderado este tema, no tenemos la evaluación del impacto que hemos generado hasta ahora, ni la proyectada, ¿no?
pero bueno, por eso es que se necesita avanzar decididamente en el desarrollo de una nueva institucionalidad del agua. Tenemos una propuesta hoy sobre la mesa, ¿cierto?, que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos que evaluar esa propuesta para ver si es la que necesitamos, y estamos al debe ahí con una propuesta desde las cuencas. Yo mencionaba que somos el único país de OCDE, ¿cierto? Todos los demás países OCDE tienen organismos de cuenca que hacen la gobernanza hídrica en cada territorio, y nosotros ni siquiera hemos hecho una cuenca con un, digamos, un objetivo, cierto tipo de gobernanza territorial con todos los sectores involucrados y el apoyo del Estado. Entonces, eso es muy relevante de que podamos avanzar decididamente. Debería ser una causa país directamente, o sea, que trascienda más allá de, como dices tú, de cada 4 años ir empezando de cero. Hace un rato hablábamos como de estas medidas que a lo mejor eran más pequeñitas y de bajo costo. Ahora quería hablarte a lo mejor de aquellas que requieren de procesos legales, que están en curso, por ejemplo, la ley de glaciares, porque al final esto requiere una mirada distinta en todo sentido, hablando de bosque nativo, de glaciares, están los humedales, las turberas. Ahí hay varias iniciativas que también pudieran ser importantes de que pudieran avanzar para justamente mejorar la capacidad hídrica de nuestro país. Ojalá todas esas iniciativas avanzaran lo más rápidamente posible y pudiésemos replicarlas a otras. Necesitamos también un plan, digamos, de protección en riberas, digamos, en los ríos, ¿cierto? Los mismos ríos que, si bien nosotros hoy día tenemos dentro del Código de Aguas el caudal ecológico, eso no es retroactivo a los derechos anteriores, por lo tanto, hoy día sí se secan los lechos de los ríos en muchas partes del país. La pregunta es cómo se soluciona eso en el territorio, ¿cierto? ¿Cómo somos capaces ahí de gestionar de una manera tal que podamos mantener los cursos de agua en los ríos? ¿Cómo avanzamos hacia la protección del bosque nativo, de la vegetación nativa que hemos ido perdiendo? O sea, si nosotros miráramos cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? La vegetación nativa, hay una pérdida entre el 20 y el 30%. Y el histórico es una pérdida de un 70-80% de vegetación nativa. Entonces, por los cambios de uso del suelo, por las actividades productivas. Entonces, ¿cómo frenamos ese avance? Porque ahí es donde está la provisión de agua. O sea, sin las napas subterráneas, sin los ríos, sin, digamos, los bosques nativos y la vegetación, estamos cada vez, digamos, degradando más la capacidad del ciclo hidrológico natural de funcionar como debe, y estas soluciones, de las soluciones basadas en la naturaleza en general, hoy día, si bien no tienen ningún impedimento legal de hacerse, ¿ya? No hay una política sistemática para su protección, para su conservación y reparación. Y yo creo que ahí es donde se tiene que destinar recursos y esfuerzos desde distintas carteras, ¿cierto?, ministeriales, desde el Ministerio de Obras Públicas, desde Medio Ambiente, desde el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Que es algo muy importante, y mencionar que son pequeñas medidas, pero de muy alto impacto, ¿eh? O sea, no hay que, porque son de bajo costo, son de corto plazo de implementación, estamos hablando de un 10%, entre un 5 y un 10% el costo de una medida de tecnificación de riego, por ejemplo. De eso estamos hablando, o sea, es mucho más barato que la reforestación, por ejemplo, está en el torno del 5 o 7% de lo que es la tecnificación del riego, o sea, es muy barato. Pero el impacto es enorme. O sea, nosotros en el Maipo, por ejemplo, estamos cuantificando, estamos estimando que con las soluciones basadas en naturaleza en el Maipo, aprovechando el potencial que tiene el territorio para hacerlas, sumado a la eficiencia hídrica, nosotros podemos, con esas dos medidas, cubrir la brecha de agua del Maipo que está proyectada al año 2050. Y eso no es menor, entonces el impacto que tienen estas soluciones son muy grandes. Y por eso es que es muy importante impulsarla.
Claro, porque pudiéramos a lo mejor no revertir el escenario global, pero sí dar espacio, dar tiempo antes de llegar a un punto directamente catastrófico, no solo pensando en el área productiva, que tú dices ya está medio hipotecada, sino que también el consumo humano, que en algunos lugares ya también se ha visto reducido, lamentablemente, a camiones de aljibe, que como decías tú, en algunos casos también ya pasó a ser una solución más permanente. Ulrike, Hay, queremos hay, agradecerte por conversar sobre todos estos temas, por todas esas buenas ideas y ojalá quienes, bueno, todos tenemos un poco, ¿no?, de responsabilidad y tenemos la misión de poner nuestro granito de arena, pero también me imagino que los sectores productivos pudieran avanzar también por cuenta propia, también, por cierto, los organismos gubernamentales, el Estado, hay una tarea pendiente en eso. Absolutamente, y solo citar para terminar un estudio de Berkeley que salió ahora en junio, que dijo que el costo de la inacción sobre la conservación y protección de ecosistemas y la eficiencia y todas las medidas hídricas es 18 veces más caro que actuar ahora. Así que por ese motivo y porque es mucho más caro reparar que conservar lo que tenemos y sostener y hacer las acciones para un desarrollo mucho más sostenible, si no, puede ser muchísimo más caro ir a reparar eso. Así que muchas gracias por el espacio y que estén muy bien. Muchas gracias a ti, que estén bien igualmente. Nosotros los invitamos a que tanto esta conversación como las que hemos tenido anteriormente puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, ya que estén también muy atentos a todas las novedades en nuestras redes sociales del Senado, donde estaremos contándoles sobre los siguientes programas de Senado Conecta. Gracias por su compañía.